Primera de Samuel en su capítulo 17, verso 40. Y vamos a leer del verso 40 al verso 51. Y dice así en el nombre de Jesús. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque de Dios es la batalla. Y Él te entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo, con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Hasta ahí, que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Es que se pusieron de pie, pueden tomar asiento. El tema del día de hoy, como les he comentado, vamos a profundizar un poquito más. Se titula David contra Goliat. El bien contra el mal. Tenemos que tratar de pensar y meditar en lo siguiente. Esta batalla, aunque muchos de nosotros ya hemos tenido la oportunidad de escuchar una predicación de ella, bajo su servidor, del hermano Philly, de nuestro hermanito Javier, sabemos que es una batalla sin precedentes. A pesar de que suena muy simple y sencilla, pero causó un gran impacto y sigue causando un impacto hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar lo siguiente. Primer punto. La batalla de David contra Goliat tiene un simbolismo y una fuerza espiritual tremenda. Porque prácticamente nos está diciendo que es la batalla del bien, que es representada por David, representando a Israel, el pueblo de Dios, contra Goliat, quien representa al mal, quien representa a los filisteos, quien representa a todo aquello que siempre se opone a todo lo que conlleva los planes de Dios. Primero vamos a estar meditando en el versículo número 40 y dice: y tomó su cayado en mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Ahora, primer punto, ¿por qué es que David, si hacemos un poco de remembranza, ¿alguien recuerda cómo era David? David, dice el escritor ahorita que acabamos de leer, que era una persona, para empezar, era joven. Segundo, era chaparrito. Tercero, era pastor. Es decir, que no era hombre de batalla. Es decir, que no tenía fuerza, corpulencia, no tenía músculo. No, mi hermano Diego está musculoso al lado del David. David no tenía estrategia, no era un militar. ¿Qué más? Dice que tenía unos ojos brillantes, hermosos.
Y también, bueno, la Reina Valera nos marca que que era rubio. Sin embargo, la traducción del original es Admoní. David era Admoní, que muchos lo traducen como que era pelirrojo o que tenía cabello rojizo. Es el mismo verbo que se encuentra cuando se describe a Esaú. Recuerdan que cuando Esaú nace con Jacob, dice que Esaú nació velludo y que Jacob había nacido sin pelo, había nacido lampiño. Bueno, el verbo o la palabra en hebreo que se utiliza para describir a Esaú es que Esaú había nacido Admoní, que tenía muchos vellitos en su cuerpo. No, hombre, el hermano Diego está liso a comparación de David y de Esaú. Y estaban velludos, y los vellos que salían eran vellos, exactamente, rojizos. De cuenta como un café castaño, un café tirándole a rojo. ¿Por qué? Porque eso demarcaba que tenían un propósito. Hacía que la gente de cierta manera se viera, imagínense Esaú, ¿no? Dice que Jacob le tenía temor a Esaú porque Esaú era una persona muy intimidante. La diferencia es que Esaú había ocupado lo que Dios le había dado, nada más ese dote de verse de cierta manera con esa apariencia intimidante. Lo utilizó para su propio bien Esaú. Y David no. David, conforme se volvió un hombre de batalla, utilizó eso para darle seguridad al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y dice que entonces David era un pastor que cuidaba sus ovejas, ¿no? ¿Y qué más hacía David? ¿Cuál era su deber como pastor de las ovejas? Llevarlas a pastar, a que fueran a comer. Y cuando dice David que le decían, ¿y por qué vas a pelear? Dice, no, pues cuando viene una oveja y de repente viene el león para comerse una, yo agarro y con la onda, ¡pum!, lo defiendo, y Dios me ha ayudado. Y cuando viene el lobo, cuando viene el oso, imagínense, ahorita no saben, pero un lobo son grandes, no crean que son como los perritos ahí, no, son grandes. Por acá sí llegan los lobos del hermano Diego. Bueno, por aquí así llegan de estatura los lobos a comparación del hermano Diego. Para que no se vayan a malentender, van a pensar que yo tengo lobos, que no. Por aquí así. Y entonces David con la onda le pegaba a los lobos y ellos huían, no los mataba, porque el fin de David no era matar al lobo, porque ellos actuaban por instinto. Era ahuyentar a los lobos, a los leones, a los osos, para que no se comieran las ovejas del rebaño de su papá. Entonces David va, y no sé si a usted se le hace bien curioso, va al arroyo, dice, ¿no? Antes de ir a la batalla, ¿qué hizo? Fue al arroyo y escogió 5 piedras lisas, ¿es correcto? Ahora, la pregunta del millón de pesos es, ¿por qué escogió 5 piedras? ¿Por qué no fueron 10? ¿Por qué no 12? Si sabemos que en la numerología bíblica los números son muy importantes, ¿por qué escoger 5 piedras del arroyo? Si hubieran sido sin importancia, pues no hubieran puesto la cantidad de piedras, hubieran puesto, no, pues David agarró unas piedras de ahí. No, la Biblia nos dice literalmente que escogió 5. Las 5 piedras que David recoge tienen un gran simbolismo y representan algunas cosas. Punto 1, los 5 primeros libros de la Biblia, de la Torah. Génesis, Éxodo, ¿qué sigue? Levítico, Números y Deuteronomio. Es decir, que Moisés venía respaldado con la palabra de Dios. Siguiente punto, las 5 piedras lisas también representa que todo su ser de David tenía que estar al pendiente y rendido ante la voluntad de Dios. Es decir, los 5 sentidos naturales del ser humano que nos enseña la Biblia tienen que estar 100% guiados por el Señor. Es decir, el sentido del oído, el sentido de la vista, llaman 2, el sentido del olfato, el sentido del gusto y el sentido del tacto. Es decir, que todo nuestro ser pueda ser guiado por la voluntad de Dios a fin de hacer su voluntad o dejar que Él sea el que actúe y no nosotros. Siguiente, también representa a los 5 patriarcas de Israel en aquella época: Abraham, Isaac, Jacob,
Moisés y Aarón. Esos 5 representan también a las 5 piedras que David estaba tomando. Es decir, nuevamente, a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y también a los 2 líderes de Israel que utilizó Dios para sacar de Egipto, a Aarón y a Moisés. Es decir, que David está tomando las piedras para poder cuidar, para poder ayudar, para poder reconfortar a un pueblo por el cual estos 5 patriarcas habían luchado constantemente. Es decir, que venía respaldado por sus antepasados, si lo quieren ver de la siguiente manera. Es decir, que David no iba solo. Qué hermoso, ¿no? Todo lo que vamos aprendiendo conforme a la palabra de Dios, ¿eh? Ahora, y dice que ¿dónde las puso? En el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en la mano y fue hacia el filisteo. Ahora, en los siguientes versículos vamos a ver que antes de la pelea, David y Goliat tienen una plática, un momento de provocación, en el cual denota muchísimas cosas que se traen como consecuencia la batalla final, por así decirlo. En el versículo siguiente, en el versículo número 41, dice: y el filisteo venía andando y se acercaba a David y su escudero delante de él. Imagínense, ¿cómo era Goliat? Dice la Biblia que era más o menos, medía 2,90 metros de altura. Imagínense, casi 3 metros. ¿Cuánto medirá de aquí al techo? ¿3 metros? No. Imagínense, estaba más alto que el techo. Ahora, Goliat sí era un hombre de batalla, era un hombre robusto. Oh, imagínenselo ahí. Y luego enojado, malhumorado. Y no solamente eso, dicen que su fuerza era descomunal. Imagínense, era el campeón de los filisteos. Hombres que también estaban acostumbrados constantemente a la batalla, a la guerra. Y hermanos, hermanas, imagínense, eran hombres que constantemente cargaban espada, y no una espada como las de plástico o de papel. ¿Cuánto pesará una espada hoy fácil? Unos 2 kilos. Bueno, la espada de Goliat se dice que pesaba entre 7 y 10 kilos la espada, y la cargaba con una sola mano. ¿Cuánto es, hermanos? Muchos, pocos. Simplemente hagan la cuenta, mis hermanas, cuando van al mercado y traen la bolsa pesada, ¿cuánto traerán cargando ahí? Unos 5, 4 kilos. ¿Y cómo viene uno? No, ay, ya está, venimos sudando la gota gorda en el mercado. Bueno, anda, exactamente. Pues Goliat en una mano traía su espada, tenía fuerza. Y el otro, ¿qué traía en la otra mano? No traía nada. Venía acompañado de alguien que cargaba un escudo, su escudero. ¿Por qué? Porque también el escudo era grande, era pesado. Imagínense, ¿de qué tamaño tendría que ser un escudo para que proteja al hermano Diego? Yo mido 1,73, creo. Grande, 1,73. Ahora imagínense el escudo de Goliat. Si la espada es pesada, imagínense el escudo. Era tan pesado que Goliat necesitaba ayuda para poder mover el escudo. Tanto así que había un escudero que venía con él. Ya se puso en el lugar de David. ¿Se imaginan cómo sentía David? Lo vio, pero fue el único de Israel que dijo: no, a mí no me vas a intimidar. Yo tengo un Dios más poderoso que tú. Imagínense, dice la Biblia que Saúl, el rey Saúl, también era una persona alta. Dice que era una persona alta. Tenía buen porte Saúl. Y aún así el rey Saúl no quiso ir a pelear con Goliat. Delante de Goliat Saúl se sintió pequeño. Los generales que tenía que tenía Saúl ahí, esos hombres de guerra, y nadie quiso pelear contra Goliat. Nadie pudo hacerle frente a Goliat. Primer punto, el reto de Goliat es un reto tremendo. ¿Cuánto tiempo estuvo saliendo para provocar al pueblo de Dios? 40 días. Durante 40 días salía constantemente al campamento de Israel y lo retaba. 40 días. ¿Sabe por qué 40 días? Era una provocación directa del enemigo para decir: no tiene valor lo que hagas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todavía no se había escrito muchas cosas de la Biblia. Lo único que había pasado durante 40 días era que Moisés había subido
al monte Sinaí a recibir la ley del Señor. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? 40 días. 40 días donde Dios estaba preparando un hombre y preparaba al mismo tiempo a su pueblo para recibir su santa voluntad. Goliat, al también ir y provocar 40 días, él con sus actos, y el pueblo de Israel, al no confrontarlo, le estaba diciendo: así como ustedes dicen que un hombre de Dios puede ir 40 días a soportar eso, también ustedes no son capaces de venir esos mismos 40 días a darme la cara. Él sí le estaba diciendo: son puras fábulas lo que ustedes dicen. Si fuera así, ya hubiera venido alguien a callarme la boca casi, ¿no? Con eso lo que Goliat quería, o las fuerzas del mal querían, era restarle importancia a la fe de la nación de Israel. Versículo número 42. Y entonces nos empiezan a describir, ¿no? Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Imagínense nada más. Porque era muchacho. Y luego la Biblia, la Reina Valera dice y rubio. Sin embargo, la palabra original, recuerde, es Admoni. A-D-M-O-N-I. Admoni, que significa pelo, una persona peluda con pequeños vellitos rojizos. Y de hermoso pare. Es decir, era una persona, imagínense, ¿cuál era su chamba de David? Ser pastor, y aparte era un artista, si lo queremos ver entre comillas. Y ser guapo, dicen. Él era una persona que Dios había llamado y que le había dado un tremendo ministerio para cantar y para tocar el arpa, la cítara. Tanto así que cuando David cantaba, se movía la presencia de Dios. Y un día alguien le llamó y dijo: oye, pues David cuando toca, se siente. Ahora, ¿cuántos estaban en el grupo de alabanza con David? Nadie. Era David solo. Entonces, resulta que el rey Saúl había desobedecido a Dios y un espíritu de parte de Dios venía y atormentaba a Saúl. Tanto así que le dijeron: ¿sabe qué, rey? Conozco un muchacho que le canta a Dios, que venga y que toque para su majestad. Y venía David a tocar el arpa frente a Saúl, y los espíritus, o el espíritu que atormentaba a Saúl se iba, y Saúl se sentía confort. Entonces, ¿qué era? Realmente eran los cantos lo que se iba, lo que provocaba. No, era la fe. Era que David era un siervo de Dios. Él no necesitaba de un grupo, de batería, de teclado, de bajo, de guitarra, ni siquiera de un micrófono, de una bocina. Él lo que él hacía, lo hacía de corazón y le cantaba al Señor con todo su corazón. Por ahí algunos escritos de los antiguos sabios dicen que antes de ir a la batalla, ahí en el arroyo, mientras David fue a recoger las piedras, se puso a entonar cánticos y salmos. Recuerden que muchos de los salmos los escribió David. Imagínense cómo se preparó Goliat para la batalla. 100 lagartijas, 200 abdominales, por ahí pegándole a lo mejor un marrano, un puerco, agarrando, ¿no? Cargando una espada y haciendo 500 así. ¿Cómo se preparó David para aquella batalla? Adorando al Señor. Porque sabía que no iba a ser él el que iba a pelear. Iba a ser Dios. Pero ¿qué hubiera pasado si David hubiera pecado? No hubiera habido victoria. Y a veces muchos de nosotros tomamos en poco la preparación que tenemos delante de Dios. Hermanos, hay que leer, sí, no le damos importancia a la lectura. Hermanos, vamos a congregarnos, sí, no le damos importancia a la congregación. Hermanos, vamos a cantarle al Señor, vamos a adorar al Rey, no le damos la importancia de adorar al Señor. Imagínense si David le hubiera cantado a Dios como a veces le cantamos nomás por cantar, ¿qué hubiera pasado?
si David no hubiera conocido las Sagradas Escrituras. Esa batalla, que fue una gran victoria para Israel y aún para hoy, para nosotros, sigue siendo un ejemplo de victoria. ¿Hubiera quedado avergonzado David? Sí, pero también el filisteo iba y provocaba y decía, para que vean que nuestros dioses son mejores que su Dios invisible. Por culpa de David, el nombre de Dios hubiera sido blasfemado. Si David hubiera fallado o pecado, o no le hubiera dado la importancia necesaria en ese momento. Si así lo menospreció el filisteo, a lo mejor David ni hubiera ido, porque varios de nosotros, a veces somos así. Como sabemos que no honramos a Dios como debería, no nos preparamos para la buena batalla. No nos preparamos, sentimos que todo es más grande que nosotros, una enfermedad, un accidente, la falta de dinero, la provocación de fulano, sultano, perengano, y nos damos cuenta que en la batalla la estamos perdiendo. Muy contrario a David no estaba perdiendo la batalla, él ya la tenía ganada. Lo único que tenía que hacer era ser obediente. Obediente y creer que Dios le iba a dar la victoria. ¿Y nosotros creemos que Dios nos va a dar la victoria? Sí, pero nos falta algo muy importante, que es la obediencia. A veces actuamos como el filisteo, versículo número 44. Y el filisteo le dijo a David, 43 en el que íbamos. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus... Ve nada más, Goliat estaba actuando con orgullo. Y dijo, ¿cómo crees que con un palo? Y a veces actuamos nosotros así. Deje usted que la gente del mundo actúa así, pues es una gente que no conoce al Señor. Lo alarmante es cuando nosotros, el pueblo, la nación de Dios, actuamos de esa manera. Hermano, necesito que vengan y que oren por mí. Uno va y a lo mejor uno llega y lo que espera mucha gente, traen agua bendita, no. Y entonces, no, pues con la oración vas. Y la gente empieza a menospreciar la oración, que es como si fuera, en este caso, el puro palo de David. La gente empieza a menospreciar a veces la alabanza. Vamos y o me llegó a tocar. Voy. Y la guitarra, hermano, no, pues es que no la traje. No, es que sin guitarra no se siente. Y tiempo después, no, ya no hay guitarra, ya hay teclado. No, es que sin teclado, pues no se siente. Y actuamos de esa manera como Goliat. ¿Qué va a tocar sin guitarra? ¿Va a tocar sin teclado? ¿Va a tocar sin batería? ¿Va a tocar sin lo que sea? ¿Por qué? Porque nos llenamos de orgullo y queremos hacer las cosas como nosotros queremos y no como las dispone el Señor en ese momento. En varias ocasiones me ha tocado ver cómo se mueve la adoración en el Espíritu de Dios sin instrumentos. Sin instrumentos. Imagínense cuánto tiempo tiene que se inventaron los instrumentos, pues, cómo adoraban. Entonces dice la Biblia que Jesús en la última cena, antes de cenar o terminando de cenar, cantaron varios salmos. Pues, ¿cómo le hicieron? Si no había guitarra, teclado, batería, ni había violín ni trompeta. Es más, ni siquiera llevaron un arpa. ¿Cómo le hacían? Con la pura voz, nada más. Oye, pero cantaban bien feo. Pues para nosotros cantarán bien feo, pero para el Señor es un cántico que viene de lo profundo, de donde el alma se desgarra, donde el Señor dice, me cantas y sé que por tu mente pasa todas las pruebas y luchas que has pasado, y hoy vienes y me cantas un salmo de victoria, un salmo de agradecimiento, un salmo de perdón, y entonces sin que uno se dé cuenta, el mismo Espíritu de Dios empieza a ministrar a uno y las lágrimas fluyen.
No, es que como el que va a cantar es el hermano Rami, no. Como lo comenté en la semana, el pasado viernes que tuve la oportunidad de compartir, ocurre mucho con los líderes en las congregaciones. Y quiero decir líderes entre comillas, porque un líder que hace eso no es un líder del pueblo. Será un líder mundano, pero no un líder del pueblo de Dios. ¿Cómo, hermano? Sí que hay líderes que, por ejemplo, son pastores que predican, pero cuando van a otra congregación o les toca a ellos escuchar una predicación, menosprecian la predicación de enfrente. Entonces dicen, no, pues yo ya lo sé, yo ya aquí, yo ya allá, o sea, y entonces se actúa y están actuando como Goliat. Lo mismo pasa al cantar. No, es que cuando yo canto, le canto con todo el corazón, pero cuando alguien más canta, dices, no, pues en vez de cantar vas a juzgar, a criticar, y dicen, no, pues aquí falló una nota, aquí se equivocó, aquí... La adoración, la administración, la predicación, la oración no se trata de aquí para allá. Aquí es para dar ejemplo, no es para que uno diga, vean cómo le canto a Dios, vean cómo ministro, vean cómo oro, vean cómo predico, vean cómo le enseño a los niños. No, aquí es para dar ejemplo. Un ejemplo que no solamente se ve aquí, sino también se ve allá. Porque resulta que le toca cantar a alguien más y, no, pues, es que no me la sé. Pues si no se trata de sabérsela, ¿ya la escuchaste? No. Entonces, mientras todos, o el que está cantando está adorando, ¿qué está pasando por tu mente? ¿Qué está pasando por tu corazón? ¿Qué estás viendo? No, pues estoy viendo que aquí está, ni me había dado cuenta que dicen los papeles que pegaron ahí. A ver, ¿quién hizo la limpieza? ¿Quién falta? Nos ponemos a ver cosas que no deberíamos de ver en el momento de la de la alabanza. Dice la Biblia que para todo hay tiempo. Y entonces nos distraemos. Hay alabanzas que no conocemos, sí, hay alabanzas que no conocemos, pero uno escucha las alabanzas, medita, etc. Y entonces dice que maldijo a David por sus... Actuó con orgullo, actuó con soberbia, se estaba burlando de David, se estaba burlando del Dios de Israel. Quiero al guerrero más fuerte, a ver ese Dios que dicen que lo sacó de Egipto, lo sacó de Egipto y no pueden venir contra mí. Imagínense la pena que estaba la nación de Israel. ¿Qué dirán? Pues sí es cierto, nuestro Dios nos sacó de Egipto, abrió los mares. ¿Qué será más fuerte, los mares o aquel gigantón? Y no pudieron contra el gigante. Qué pena, qué vergüenza para la nación de Israel. Y es más, ya ni la nación, contra los que eran los guerreros, que su deber era defender la nación de Israel. Qué pena, qué vergüenza. Estaban bien preparados físicamente, pero se les olvidó prepararse también espiritualmente. Se les olvidó prepararse espiritualmente. Porque cuando Goliat fue y los provocó, no pudieron. Qué pena, qué vergüenza. Un Dios que puede abrir los mares no puede vencer a una persona de 3 metros. No puede. Sí puede, ¿no? Si no, no estaríamos hablando del mismo Dios. Y se supone que nosotros creemos en un Dios que abre mares, un Dios que convierte el agua en sangre. Pero cuando vienen problemas, situaciones, enfermedades, todo decimos, no, es que no se puede. Pues entonces cambiamos de Dios. Cambiamos de Dios, no estamos reconociendo, no estamos confiando en el Dios que sacó a Israel de Egipto. ¿Cuánta gente liberó el Señor de Israel? Eran muchos, miles, millones. Dice la Biblia que eran más o menos 500,000 hombres, sin tomar en cuenta niños, mujeres ni ganado. Y sin tomar en cuenta a los cerebrados, que eran personas egipcios que los venían siguiendo. Qué pena, qué vergüenza. Y a veces así nos sucede a nosotros. Todo problema, toda situación se vuelve grande en nuestra vida y pensamos que no vamos a salir. Y dice un dicho mundano, me encuentro entre la espada
y la pared, y así nos sentimos. ¿Quién podrá ayudarnos? Diría por ahí un programa de televisión, ¿no? ¿Quién podrá ayudarnos? Solamente el Señor Jesús. Pero ¿cómo vamos a confiar si nosotros, Dios puede, de que Dios puede? Dios puede, es el Todopoderoso. El problema es que nosotros no confiamos en Él. El problema está en que no confiamos en Él porque no nos sentimos seguros de lo que Él puede hacer, porque no lo conocemos y porque no lo obedecemos. Dios actúa por tu fe y por tu obediencia. Bien diría Santiago, ¿de qué te sirve tener fe si no tienes obras? ¿Acaso es una fe vana? ¿Una fe vacía? Mis hermanos, mis hermanas, a veces es sorprendente que tengan más fe con obras la gente que no conoce de Jesús. ¿Cuál, hermano? Usted lo va a ver. Estamos a pocos días de que el 12 de diciembre mucha gente vaya con fe de rodillas hasta allá. Y van con fe. Y si pusieron en su corazón irse de rodillas, ¿qué creen? Se van. Pero otros llegan hasta allá exactamente. Pero muchos de nosotros decimos, tenemos fe, tengo fe. Y mi fe hace que yo me comprometa con Dios a estar temprano en su casa. Ay, no me toquen ese vals, hermano, que no voy a poder. Yo me comprometo a que en este año sí voy a leer la Biblia. Este año sí la voy a leer. ¿Y qué pasó? Viendo películas en Netflix. Ah, bueno, se va ya viendo películas en Netflix, dice por ahí. Pero no. Nos falta esa fuerza de voluntad, esa convicción. Haz el ejemplo. Hace un año, ¿qué planes tenías para este año hace un año? Yo me acuerdo. No, dentro de un año, hermanos, un alma tenemos que traer todos para el próximo año. Para el próximo año, si hoy éramos 30 y tantos, si hoy somos 38, dentro de un año, ¿cuántos vamos a hacer? 70, 75. Dios puede decir, amén, ¿cuántos van a predicar? Tenemos un año para una... Y ya ha pasado un año. ¿Y qué pasó? Al contrario, en vez de que vengan más, se van. O sea, entonces en vez de ir avanzando, vamos como los cangrejos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dios está fallando ahí? Nosotros somos los que fallamos por nuestra falta de convicción. Ah, hermano, entonces se va alguien, hay que ir a traer. No, Dios puede traer a la gente y cambiar ese corazón, porque de nada sirve que a veces vayamos a visitar a las personas. Si nosotros mismos obedeciéramos al Señor, el Señor los traería acá. Espero me puedan ir entendiendo. Es como si les pusiera el siguiente ejemplo. Que todos tuviéramos sed. Y venimos porque aquí se da agua gratis, ¿no? Y del agua más rica. Un agua de manantial pura, así riquísima. Pero de repente pues ya no hay agua, o la gente ya no quiere tomar agua. Se van. ¿Qué es lo que pasa? Ah, pues le voy a llevar agüita de aquí para allá. Pero pues aquí tampoco estamos produciendo agua. El agua que uno les lleva a la gente, ¿qué va a pasar? Se la van a terminar y van a seguir teniendo sed. Y al rato le van a echar la culpa a usted. Van a decir, es que usted no me trajo agua. Yo tenía sed y tú no me traías. El hermano Fili no me trajo agua. El hermano Vencio no me trajo agua. La hermana Celeste no me trajeron agua. El hermano Diego no me trajo agua. La hermana Fausta no me trajo agua. La hermana Zenaida no me trajo agua. Y podríamos decirle, la fuente siempre ha estado ahí. No es que no quieras tomar agua, es que tú no quieres aprovechar las delicias de Dios. Pero hay gente que quieren que, a ver, abra la boca, mi niño, a ver, tome agua, casi quieren, ¿no? Que, a ver, hermano, véngase para acá, voy a darle agua al tío Rami. Pues no. Entonces dijeran, pues estamos discapacitados, no nos podemos ni parar. Voy de acuerdo. Pero ¿qué impide, diría el etíope, qué impide que se bautice? Exactamente. Si nada impide que te bautices, ¿qué impide que vengas a tomar del agua de vida eterna? Nada más nosotros. Porque piensas que Dios puede abrir los mares. Piensas que Dios puede derrumbar las murallas de Jericó. Ay, pero no me puede ayudar en mi problema. No puede cambiar a mi esposo, no puede cambiar a mi esposa.
Tú sírvele al Señor, ama a Dios. Así como David. ¿Usted cree que David estaba preocupado porque Goliat medía 3 metros? No, él dijo, mida lo que mida. Yo estoy con el Señor y el Señor lo va a hacer que se caiga. Versículo número 44. Ahora sí. Y entonces Goliat se burla de David de manera, en todos los sentidos. Y también David hace lo mismo que el profeta Elías. ¿Se acuerdan cuando Elías tuvo una confrontación contra los profetas de Baal? ¿Cuál era el reto? No, pues vamos a hacer un sacrificio. Y el Dios que responda con fuego del cielo, ese es el Dios de Israel. ¿Quién primero? No, pues nosotros. Eran como 800 profetas, 400 de Baal y 450 de la diosa Astarte. Y ahí estaban quemando guarache. Así como luego acá están en el centro, ¿no? Los que queman guarache. Los huastecos, dice. Y ahí estuvieron empezaron temprano, la cita era temprano. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, no, pues 7 horas sí. No, hombre, ya con hartas ampollas, harta, y no caía nada. Ni siquiera humito, que por nada. ¿Y qué les empezó a decir Elías? Échenle, grítenle más fuerte. A lo mejor se durmió. A lo mejor se durmió. No, es que está en el baño, grítenle más fuerte porque está en el baño. Échenle, ok. Y Elías se empieza a mofar de ellos. Y algo parecido hace David. Porque dice que el filisteo le dijo a David, ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo, verso 45. Y entonces vean lo que le dice David. Tú vienes con espada y lanza y jabalina. Vean, hermanos, todos los instrumentos que llevaba para matar a David. Escudo, espada, lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti. Pero me dice, mas yo vengo a... Es más, ni siquiera llevaba armadura David. Goliat estaba todo su cuerpo blindado, blindado. Era un hombre de batalla. ¿Y David, cuál era su armadura de David? No llevaba. ¿Le quisieron por ahí poner una armadura? Rey, ¿qué pasó? No puedo caminar. Es como si le dijera, a ver, le voy a dar, ponte mi saco, Sebastián, mi pantalón y dale, dámonos unas carreras de aquí a allá. ¿Qué va a decir Sebastián? No, mi hermano, no va a poder, hermano. No se va a poder. ¿O nunca les llegó a pasar que de niños, a lo mejor los que sus papás vivían o están en el campo, tenían un sombrero y de niños, a ver, me pongo el sombrero de mi papá y te lo pone, te tapaba toda la cara? No puedo, no, exactamente, o sea, si andaba David, imagínense, con una armadura. No, pues imagínense, David era chaparrito y Saúl era alto. Simplemente con la malla de copta de la parte del torso, como falda, mis hermanos. Yo me imagino más ahí la armadura pesada de 10 kilos y sus pies de David temblando de que no la aguantaba. Y le dice a Goliat, ¿tú vienes con todo eso? Yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos. ¿Se imaginan la cachetada con guante blanco que le dio David a Goliat? ¿Cómo? ¿Con quién? Con el Señor de los ejércitos. ¿Y ese quién es? Es el Dios de los escuadrones. ¿Ves a todos ellos? Sí. ¿A todos estos pelones? Sí, sí los veo. Él es el que los dirige. ¿Y dónde está tu Dios? Porque en algunas versiones muestra que según Goliat iba hasta con amuletos de sus dioses. ¿Cuáles amuletos? Hay gente que hoy en día todavía aquí carga que la virgencita, ¿no? Que aquí trae que el Juditas, ¿no? Que aquí trae la pulserita roja para el mal del ojo, morado para la fortuna, amarillo para no sé qué, de este lado el blanco para no sé cuándo, aquí no sé qué. Y aquí traía su rosario, ¿no? Casi. Con todo respeto lo digo pues a los hermanos, primos, hermanos ahí del catolicismo, ¿no? ¿Y de qué les sirvió todos esos amuletos a Goliat?
llevaba David? Nada. Y aún, a veces hay hermanos que aquí no se da, pero hay hermanos que andan y que en la estampita del carro ponen un pescadito. Ah, soy cristiano, ya con el pescadito ya sienten que Dios los va a cuidar. No. Tienen que tener una vida respaldada por Dios. Y David le dice, a ver, pues, yo vengo en nombre de mi Dios, ¿y qué crees? Que tú lo has provocado. Qué tremendo. ¿Se dan cuenta? Era todo lo contrario. Goliat estaba hablando con orgullo y tenía una confianza en su fuerza física tremenda. Y él pensaba que la victoria era de él. Pero David dijo, no, se te olvida. Estás muy elevado, Goliat. Goliat sentía que volaba casi, ¿no? Y David, más cerquita del suelo, con mucha humildad, dijo, por muy grandote que seas, hay alguien más grande que tú. Por muy grandote que seas, hay alguien más grande que tú. Que tiempo después diría Isaías, que en la palma de su mano caben todos los mares de la tierra. Versículo 46. Y Dios te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y hoy daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Ay, espérenme. Imagínense la respuesta y Goliat ahí escuchando, ¿no? ¿Cómo? Es como si dijéramos, a ver, el hermano Philly se van a pelear contra Sebastián. Y el hermano Philly acá con su machete, su asadón, todo, ¿no? Y Sebastián acá nomás con su calzoncito, es un ejemplo. Pero Sebastián dijera, a ver, hermano, a ver quién es. ¿Sabe qué? Hoy te mueres. Hoy te mueres. Dios te va a entregar en la mano. Imagínense la locura. Es más, el hermano Philip queda corto. Que Sebas se enfrentaba contra un peleador, contra el Canelo. Contra un peleador de la de la triple A, no me acuerdo cómo se llama. De la triple A. Así gordotes, musculosos, que luego agarran la silla, ¿no? O bueno, así le hacían hace años, no sé, tiene años que no veo eso. Luchadores, bueno. No, pues cualquiera diría, no, y luego Sebastián le pone a decir, no, pues, hoy te vas a morir. ¿Se imaginan a qué? O sea, ¿dónde les pegó en su orgullo a él? Imagínense a todos los guerreros que Goliat había vencido. Y de repente que un pastorcito chaparrito, delgado, bonito, parecía actor de cine, venga y te diga eso. Se enojó Goliat, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué me actúa esa? Y David seguía hablando, sí, voy a dar tu carne a los... ¿Qué? Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esta frase es una frase tremenda. Porque con eso terminó de rematar a Goliat sus provocaciones y le dio ejemplo y les dijo, con eso le está diciendo a todo el ejército del rey Saúl, parece que no hay Dios, parece que no son nación de Israel, creen en Dios aquí y allá, shalala, pero cuando llega el momento decisivo, Goliat está grandote para ustedes. ¿De qué les sirve? ¿De qué les dice la Biblia que sus hijos de Isaí estaban grandes y porte de rey, no? Ni sus hermanos de David se aventaron. ¿Se imaginan? Díganme si no es como para pena y vergüenza de ellos. Es como aquí, nuevamente voy a poner ejemplo, que de repente llegara una persona grande, así, grandota, más grande que el hermano Diego, y que empieza a decir, a ver, ¿quién se debe pelear conmigo? Y a ver todo... Y decimos que creemos en Dios, ni el hermano Diego, ni el hermano Philip, ni el hermano Vence, nadie. ¿Quién nos defendió? Dieguito. Dieguito fue el que salió, porque todo está más chico que fue el que salió, Dieguito ahí nos defendió. Díganme si no es pena para... Y luego lo venció. Y luego dice, yo tengo fe en Dios, que Dios te va a vencer. Y nosotros somos los que predicamos.
Dígame cómo sería pena para nosotros. Y David dice, y toda la tierra va a saber que hay Dios en Israel. Versículo número 47. Y sabrá toda esta congregación, vean nomás, que el Señor nos salva con espada y de nada sirve que se preparen materialmente, de nada sirve que entrenen todos los días, de nada sirve que traigan las jabalinas y espadas más largas, porque del Señor es la batalla y Él los va a entregar en nuestras. Con eso David se estaba refiriendo a Israel, está diciendo, se les ha olvidado cómo Dios nos libró de Egipto. ¿Cuántos pelearon? ¿Cuánta sangre fue derramada en Egipto por sus manos para salir? Ninguna. ¿Quién peleó por ustedes? Dios. ¿Quién va a pelear por ustedes? Pues Dios. ¿Y entonces por qué tantas armas? ¿Por qué tantas armas? Y a veces nosotros actuamos de esa manera. Pensamos que actuando como los demás vamos a resolver algo. No. ¿Cómo actúan los demás? Medita, piensa, ¿cuántas veces hemos actuado como actúan los demás? Y pensamos, y si nos da resultado, qué bueno, Dios se ha glorificado. No se glorificó así. Donde se ve la mano de Dios es donde actuamos y creemos que no es con espada ni con ejército, sino es con su Santo Espíritu del Señor. Verso 48. Y entonces eso se enojaba a Goliat, y aconteció que cuando el filisteo se levantó, imagínense, para poder hablar con David se tuvo que sentar. La gran diferencia, David chaparrito y Goliat era un gigantón. ¿Cómo le habrá hecho para hablar con él? Se tuvo que sentar, hablé, a ver. Se levantó y se echó para ir al encuentro de David. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Ya se venía la conclusión. Versículo número 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una de las 5 piedras y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en el único lugar vulnerable del filisteo. Los antiguos sabios dicen que era el único punto débil de Goliat. Y que gracias a la obediencia de David, dice que hasta ahí había grabado David el nombre divino del Señor. O sea, cuando dijo en el nombre del Señor, en ese tiempo no estaba el nombre revelado de Jesús. El nombre del Señor. ¡Wow! Y que Dios mandó un ángel para darle fuerza sobrehumana a la piedra. Imagínense, se quedó encajada aquí en la frente como una bala. Y que fue un ángel el que le apoyó a David para que no tanto porque David fuera, no, porque David honraba a Dios y Dios honra a los que le honran. Si David no se avergonzó conmigo de mí ahí, ¿cómo voy a dejar que mi siervo quede avergonzado? Pero si David se hubiera avergonzado, dice el Señor Jesús, no, los que se avergüencen de mí delante de todo el mundo, yo me avergonzaré de ellos. Y entonces la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Imagínense, una batalla en todos los sentidos. Versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en mano. Él nos enseña que esta es una batalla entre el bien y el mal. Una batalla entre la espiritualidad de David, que él buscaba de Dios, y cómo Goliat confiaba en sus propias fuerzas, en lo material. Y a veces pensamos, y nosotros dependemos mucho de las cosas materiales. Demasiado. Si tengo casa, ya la hice. ¿Qué va a pasar el día que Dios te quite tu casa? Ahí es donde muchos nos preocupamos. ¿Qué voy a hacer sin casa? Y más si tengo 8 hijos. ¿Qué voy a hacer? Pregúntate,
dependemos tanto, que imagina que en este momento Dios te quita tu trabajo. Así de sencillo. No, hermano, pues yo soy comerciante, imagínate que de repente te alzan tu puesto de comercio y no tienes ni para invertir. O que ahí donde trabajas te corren en este momento, acierto, te marcan y, oye, ya no te presentes mañana, ya tenemos una persona más eficiente. Pero tengo 40 años de trabajar contigo, aún así, ya. Me dice, Dios dice, me quiere servir, le voy a quitar su trabajo. Te quitan el trabajo y gente, me quitan, hermano, pido oración para que Dios me dé un trabajo. Está bien, se ora y no consigue. Hermano, ayúdame, hasta voy a hacer, hay gente que así, hacen pacto con Dios. Si Dios me da trabajo, yo prometo venir a los servicios y ahora sí voy a dar mi diezmo. Dios les da el trabajo, ni viene, ni ofrenda, ni diezma, nada. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame, si no somos para vergüenza de todos los ángeles, querubines, que nomás nos están viendo y dicen, híjole, Señor, ¿por ellos moriste? Sí. Pero ellos no saben los planes de Dios. Y ustedes tampoco. Lo que nos resta es confiar en Él y obedecerlo. Verso número 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Una victoria de la fe sobre la fuerza. David sabía que Goliat iba a caer rendido. Él lo dijo antes. Lo creyó antes de verlo. Para él ya estaba así. Y muchos de nosotros, si no vemos, por eso estamos en un tiempo de apostasía, donde el congregante quiere ver, quiere sentir, antes de creer. Y eso nos va a ir desviando poco a poco. Es que si Dios, ¿cómo cree? Dios no ha sanado mi matrimonio y quieren que así les sirva. Es que Dios no me ha dado, y empezamos a cuestionar al Señor. Es que aquí no está el Espíritu, porque yo no veo que nadie hable en lenguas. Volvemos a lo mismo, la gente quiere ver antes de creer. Es que quiere ver quién ha sanado. Sanado toda norma. Es que yo vengo por oración para que Dios me sane. Es que no me sanó el Señor. Ya voy a ir a orar con otra persona porque aquí no me sanó. Y hay gente que es así. Buscan a la hermana Fausta para orar. La hermana Fausta ora, como no sana, van con la hermana Celeste. La hermana Celeste va a orar, como no sana, van con el hermano Vencio. El hermano Vencio va, ora, no sana, van con la hermana Isabel, y así van hasta que pasan por todos. Y hay gente que se desespera tanto porque no confía en Dios, que cuando menos nos damos cuenta, ya van aquí, van allá, andan hasta viendo productos que ni en la vida saben cómo funcionan, se los ponen, se los prueban, andan queriendo buscar su milagrito. ¿Y qué pasa? Hay gente que llega hasta los extremos de acudir a los brujos, a los adivinos, para que Dios me ayude en mi matrimonio, para que Dios me ayude, o a esas, de que mándame tu situación y yo te digo qué hacer. Y hasta pagan para resolver ese tipo de situaciones, porque la gente quiere ver antes de creer. Una victoria de la humildad contra el orgullo. Y vamos a ir respaldando toda esta historia que acabamos de leer con algunos versículos. Versículo de Salmos 27. Nuestra confianza en Dios. Salmos capítulo 20, verso 7, de favor. Y dice así, en el nombre de Jesús. Salmos 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos. Es decir, todos, cualquiera confía en sus fuerzas, en sus habilidades, en sus riquezas, en su economía, pero nosotros no. Nosotros confiamos en Dios. Y si todavía nos cuesta trabajo, tenemos que aprender a confiar
en Él. Tenemos que aprender a confiar en Él. Hermano, pero mi hijo, mi nieto se cayó, lo hice como en la semana. Voy a poner aquí un ejemplo. En la semana, estaba yo ocupado trabajando. De momento hablan de la escuela. No, pues cuando te hablan de la escuela porque algo pasó. ¿Y ahora qué pasó? Venga, porque su hijo se pegó en la cabeza. La maestra, bien alteradas, gente que no conoce al Señor. Como no dicen, y yo no los escucho alterados, que es lo primero que cree que viene a la mente. ¿Qué acaba de pasarle a mi hijo? Dije, tranquilo, sereno. No va a pasar nada que Dios no permita. Vienen los impulsos de padre, que de hecho creo que se lo comenté a mi esposa. Impulsos de padre. Uno quisiera correr, llegar. Háganse a un lado, quítense inútiles. Ay, ya voy a sacar a mi hijo de la escuela. Dije, no, Señor, confío en ti. Confío en ti. ¿Para qué le voy a echar la culpa al maestro, la maestra? No. Por algo pasan las situaciones. Solamente como nadie me decía nada, no sé la gravedad del asunto. Señor, si es necesario llevar a mi hijo a urgencias, pasar por aquí, por acá, solamente prepara mi corazón, Señor. Es todo. Y dame fuerzas. Yo llegué tranquilo, confiado. Las maestras hicieron un alboroto más de lo que debían. Que simplemente se pegó y todo lo que fue pasado. Yo sabía que Dios iba a dar la victoria. ¿Cómo? Pues quién sabe. Porque yo decía, Señor, estoy preparado. Y si no estoy preparado, ayúdame a prepararme, Señor, para esta situación. Si mi hijo se cayó y no reacciona, Señor, ayúdame a no dejarme mover, a no hablar por mis impulsos, sino a dominar eso. ¿Por qué? Porque varios aquí y en la vida, nuestro punto débil son los hijos. Ah, no me toquen a mi hijo porque mire, ahí sí me toca cheta. A mí péguenme, pero a él no le peguen. No, espérate, pues así no es el asunto, mis hermanos, mis hermanas. Así no es. No confíes en tu propia fuerza, no confíes en carros, no confíes en caballos. Confía en el Señor, tu Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 15. Segunda de Crónicas, ahí está. Y dijo, oigan Judá todo y ustedes moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Dios te dice así, no temas ni te amedrentes delante de esta multitud tan grande, porque no es tu guerra, sino de Dios. ¿Van a venir pruebas y luchas? Van a venir pruebas y luchas. Y nuestro deber es no desmoronarnos, no enojarnos, no pecar, no desconfiar, sino al contrario, por algo pasan las cosas. Si creemos que nuestra vida está llevada de la mano de Dios, tenemos que confiar que lo que está pasando es porque Dios lo está permitiendo. Ahora dice la Biblia que también Dios capacita a los débiles. 1 Corintios capítulo 1, verso 27. ¿Cómo no? ¿Eso qué tiene que ver? David venciendo a Goliat, mis hermanos, mis hermanas. Que no nos dejemos, 1 Corintios capítulo 1, verso 27. No nos dejemos vencer de lo malo. Que no nos quieran apantallar la gente porque saben mucho, porque aquí, porque allá. No. Sino que Dios ha escogido a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y nos ha escogido a nosotros que somos lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Ah, qué hermosa es la palabra, ¿verdad? Muy difícil de llevar a cabo, pero es la palabra del Señor. Y de eso venimos, a capacitarnos para los momentos duros y complicados. Les doy los siguientes versículos a los cuales ya no, simplemente Proverbios capítulo 3, verso 5, verso 6, donde nos habla de tomar, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, donde nos lleva la palabra del Señor a tener fe, y no solamente fe, sino llevar la fe a la acción.
Y también en el Salmo 144, verso 1. Y aquí sí le voy a pedir a Dana que vaya. Nuevamente, le repito, es Salmo 144, verso 1. Y el que le quiero que Dana me apoye es en Efesios 6, 10 y 12. Cuando nosotros confiamos en Dios, así es. Cuando nosotros confiamos en Dios plenamente, y escuche bien, plenamente, incluso los desafíos, por más grandes que sean, pueden ser superados. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuevamente, cuando nosotros confiamos en Dios plenamente, cualquier obstáculo, cualquier desafío, por más grande, difícil y complicado que sea, puede ser superado. Nuevamente recuerda el tema, se tituló David contra Goliat, el bien contra el mal. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor, amén. Padre amado,